Hola, bienvenidos. Vamos a ver tres servicios de Linux en una máquina de Ubuntu DC2. Uno vamos a ver un envío de fichero seguro, otro vamos a ver un firewall y otro vamos a ver el servicio de DHCP. Arrancamos como siempre con una cuenta de Academy y en este caso con un Ubuntu que lo tengo aquí abierto ya. Abierto, ¿de acuerdo? Esto normalmente no lo hemos sacado muchas veces, pero si miramos este fichero vemos que tenemos un Ubuntu 22.04 instalado. Pues vamos con la parte del FTP, ¿de acuerdo? Vamos a instalar SSH si no lo tenemos, ¿de acuerdo? Instalado. Porque SFTP trabaja sobre SSH, podríamos instalar otros servidores de SFTP, pero no merecen la pena. Con este funciona suficientemente bien. Vamos a editar el fichero de configuración, que como sabemos siempre está en etc el servicio que sea, en este caso SSH, de acuerdo, SSH config, y aquí vamos a ver la configuración que viene por defecto en el fichero, de acuerdo. Uno de los cambios que hay que hacer es ponerle autenticación yes, esto lo vamos a poner a que sí. Hoy, un segundo, que no sé lo que he tocado. A ver si... Vale. Y si borro, que no me está funcionando bien el teclado. Bueno, vamos a editarlo con bin, porque está visto que Nano no me va a dejar funcionar hoy. Bueno, pues lo edito con bin, que para el caso es lo mismo. Y la parte de Password Authentication lo vamos a un segundo. Vale, he vuelto a Nano, pero incluso he cerrado la sesión de consola de Ubuntu y la he vuelto a abrir, y ahora ya me deja escribir correctamente, ¿de acuerdo? Porque antes cualquier cosa que escribía no me lo deja escribir, por lo tanto he cerrado esta sesión, ¿de acuerdo? Y la he vuelto a abrir desde aquí con conectar, y ahora ya me escribe correctamente. Son cosas, era raro porque no me dejaba ni con bin ni con Nano escribir, ¿de acuerdo? Vale, y entonces ponemos la autenticación a que sí, y luego aquí al final agregamos una configuración relativamente sencilla, de acuerdo, que vamos a agregar el grupo SFTP, el raíz va a ser /home, de acuerdo, y luego tres comandos más de configuración por defecto que que la documentación de AWS bueno, la documentación de AWS, no, perdón, la documentación de SFTP sobre SSH me lo piden, de acuerdo. Por lo tanto vamos a salvar y decirle que sí, control X y yes. Vale, lo que vamos a hacer es restablecer el servicio. Ya lo tenemos restablecido, de acuerdo. Ahora vamos a crear ese grupo que hemos configurado en el fichero, que era SFTP. Ya lo acabamos de crear, de acuerdo. Vamos a crear un usuario que se va a llamar SFTP user y que lo vamos a meter al grupo SFTP que acabamos de crear. De acuerdo, vamos a cambiarle el password a ese usuario. No nos equivoquemos de nombre. Repetimos el password. Vale. Vamos a conceder permisos
de poder escribir en ese fichero, en esa carpeta. Vale, ya lo tenemos también creado. Y entonces ahora en principio nos tendremos que conectar a esta SFTP, ¿de acuerdo? Vale, en principio lo puedo hacer desde la propia máquina. Si le digo sftp user @172.31.91.217, me dice que si quiero conectar, le vamos a decir que sí, me pide el password y entonces ya estoy por SFTP, de acuerdo, que si listo veo las carpetas SFTP user Ubuntu que pertenecen a la ruta por defecto que hemos configurado en el fichero de configuración, de acuerdo. Si yo salgo de aquí y le damos un vistazo al fichero que hemos configurado hace un momento, un momento que me he confundido en el fichero sshd, que no le he puesto la i. Vale, pues hemos visto que va a aterrizar al fichero /home, de acuerdo. Vale, en principio me funciona sin ningún problema, y si cogiera algún servicio de conectividad de algún software como MobileStickXterm, también me debería conectar. Tengo aquí abierto MobileStickXterm, que ya lo conocemos, de acuerdo. Como es el SFTP que hemos instalado va a través de SSH, hago una sesión de SFTP, le voy a poner la IP pública a esta máquina, el usuario es sftp/user, por lo tanto cuando conecte me pide el password. Si le doy el password correctamente, pues me debería conectar. Le he puesto el password mal. Ahora que le he puesto el password bien, vemos aquí que tenemos las dos carpetas Ubuntu y SFTP user, de acuerdo, que si yo aquí le digo la carpeta /home, tengo las dos carpetas SFTP user, de acuerdo. Si entro en SFTP user y me cojo cualquier fichero para llevarlo aquí, de acuerdo, por ejemplo, pues me voy a llevar aquí cualquier fichero de estos que tengo aquí, pues este, por ejemplo, este index, en principio me lo sube sin ningún problema porque le había dado el permiso de poder escribir, de acuerdo. Vale, pues la parte de, bueno, esto al final, lo único que voy a cerrar el MobileStickXterm y hemos terminado de configurar un SFTP, un servicio bastante utilizado, si bien es verdad que cada día más se está sustituyendo este servicio por sistema de ficheros S3 en la nube, que ya conocemos también, pero sigue siendo un sistema bastante utilizado en la nube, de acuerdo. Vale, vamos a terminar de configurar un firewall en Ubuntu, de acuerdo. En Ubuntu el firewall se llama UFW, de acuerdo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se configura. Por defecto ya viene instalado, de acuerdo. Por lo tanto, si yo simplemente le digo status de firewall, de acuerdo, ya lo tenemos instalado y tendríamos que tener cuidado con el firewall, de acuerdo. Si yo, por ejemplo, pusiese esta instrucción que deniega todo el tráfico entrante en el firewall, dejaríamos de tener acceso a la máquina porque dejaríamos de acceder al puerto 22. Estamos accediendo por consola con el puerto 22 porque en esta máquina el Security Group está solo abierto el puerto 22, de acuerdo. A nivel de AWS llegamos, y aquí al haber instalado el servicio de SSH también está abierto el puerto 22, de acuerdo.
hacemos, por ejemplo, esta instrucción, nos aparece que esta instrucción en principio está inactiva, que es para mirar las reglas del firewall. Cuando volvamos a crear alguna regla para puertos 80, 80 y 80, 80 o puertos diferentes, volveremos a ejecutar la regla, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo podría bajar el firewall si no lo quisiera con la parte de stop, ¿de acuerdo? De tal manera que en principio no lo tendría ahora inactivo. Si lo tuviese que bajar por algún motivo, y lo tengo ahora arrancado, por lo tanto volvemos a tener el firewall activo, ¿de acuerdo? El servicio. Vamos a habilitar alguna regla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer sudo allow ssh para que no tengamos ningún problema. Ya no me ha actualizado las reglas. Y yo podría, por ejemplo, denegar el puerto 22, ¿de acuerdo? O permitir el puerto, perdón, el puerto 22 no, el 80, ¿de acuerdo? Vale, si yo ahora lanzase una web en esta página web, ¿de acuerdo? Vamos a por ejemplo, instalar un Nginx, sudo apt install Nginx. Bueno, simplemente que nos coloque un Nginx para ver que nos está poniendo algo por el puerto 80. Vale, y ya lo tenemos en principio instalado. Si yo le hago un curl localhost, me va a funcionar, me saca la página web. Si yo cojo la IP pública de esta máquina de internet, no me va a funcionar, pero claro, hemos abierto el puerto 80, pero claro, lo hemos abierto a nivel de firewall de Ubuntu, pero no está abierto a nivel de AWS, y es lo primero que va a chequear en este caso cuando queremos entrar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aquí abrir un momento el puerto 80. Vale, el puerto 80 ya está abierto, y si refrescamos la página web veis que ya nos responde el Nginx, porque hemos abierto el puerto 80 a nivel de AWS, pero también estaba abierto a nivel del firewall local de la máquina, ¿de acuerdo? Si yo le digo, por ejemplo, deny puerto 80, ¿de acuerdo? Y yo le hago un localhost, aquí me lo está sacando todavía, ¿de acuerdo? Y si lo veo por la página web a través de la IP pública, esto todavía está cacheado. Todavía puedo ver la página web, ¿de acuerdo? Porque el firewall todavía no está activado. Si le digo enable, vale, me dice que sí, lo voy a activar, vale. Entonces nosotros a nivel de firewall hemos abierto bueno, en principio habíamos abierto los puertos a nivel de AWS, el 80 y el 22 nos funcionaba todo, pero porque el firewall todavía no está activado. Ahora que el firewall está activado, de acuerdo, un segundo, vemos que tenemos la regla 22 permitida, pero el puerto 80 denegado. Por lo tanto, si volvemos a coger la IP pública, no nos sale la página web, ¿de acuerdo? Porque ahora no nos lo para AWS, sino que nos lo para el propio firewall de AWS. Vale, pues si yo vuelvo a permitir el puerto 80 y número ya tengo todo permitido, bueno, en este caso 22 y el 80 que coinciden con el security group de AWS, ya me vuelve a funcionar
el Nginx, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos cómo funciona el firewall. A partir de ahí, yo podría también hacer, pues imaginaros que voy a poner un aplicativo que vaya del puerto 6000 al 6007, ¿de acuerdo? En TCP. Un segundo que me he equivocado en el espacio, esto va sin espacio, y si yo lo quiero agregarlo en UDP también lo tendría. Si listo las reglas, que lo tengo aquí con UF status number, pues tengo los puertos en TCP y en UDP, de acuerdo, en versión 4, en IPv4 y en IPv6. Si quisiera también, por ejemplo, abrir cualquier cosa a partir de una IP, de acuerdo, pues también le podría decirle que lo quiero abrir a través de la IP 203.134 porque es un proveedor de importancia, o incluso abrir un puerto en concreto, una subred en concreto. Bueno, diferentes formas para activar el firewall, de acuerdo. Bueno, también podría no solo denegar por puerto, de acuerdo, sino que también podría hacerlo por lo que es el protocolo, de acuerdo. Si yo ahora vemos que hemos vuelto a denegar el puerto TCP, de acuerdo, y en principio dejaría de funcionar la página web, pero por el firewall de Windows, de Linux, no por el de AWS, de acuerdo. Vale, pues en principio, si quiero eliminar una regla porque no me interesa, también puedo hacer delete, por ejemplo, la 2, o delete yes, delete la 9, borro la 9, borro la 4. Hay que decirle que sí, y ahora tengo borrar la 5, le digo que sí, vale. Tengo el puerto 22 y desde 6000 al 6007 abierto. Como no tengo ningún otro puerto, si yo elijo la IP pública para visitarlo, pues por supuesto no llego a ver el Nginx que estamos comentando porque está cerrado el puerto 80, ¿de acuerdo? Bueno, sí que lo puedo ver con localhost porque estoy dentro de la máquina, pero no si lo voy a poder consultar, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio también lo único, si quiero comprobar el estado de las reglas, también tengo el comando verbose, de acuerdo, que me parece parecido. Y luego, si yo en principio quiero deshabilitar el firewall, puedo también hacer disable, de acuerdo, y en principio me vuelve a funcionar la página porque es como si no tuviera el firewall activado, de acuerdo. Y bueno, tengo una última opción, que si nosotros queremos resetear el firewall, le vamos a decir que sí. Si le decimos enable, nos lo vuelve a habilitar, pero como le hemos hecho un reset, no tengo nada de reglas para poder consultar, de acuerdo, porque está vacío. Bueno, lo voy a deshabilitar y ya tengo el firewall deshabilitado para poderlo activar siempre que yo quiera. Pues más o menos utilizar lo mismo que utilizamos en Windows, el firewall del sistema operativo. Por lo tanto, por un lado, el Security Group es un firewall a nivel de AWS y UFW a nivel de sistema operativo.
Y por último, vamos a comentar la parte de HCP, pero bueno, la parte de HCP es simplemente comentar la instalación del servidor y cómo se configuraría un DHCP, porque aquí en la nube no nos va a funcionar, por defecto ya nos da IPs, automáticamente ya la nube tiene un servicio de DHCP, ¿de acuerdo? Y en principio no nos va a funcionar el servicio si lo instalamos, pero simplemente por comentarlo, yo lo que tendría que hacer sería instalar el servicio de DHCP. Le decimos que sí. Bueno, como siempre aparecen estas pantallas de configuración en muchos casos, ¿de acuerdo? Y luego en principio sería también configurar pues con Nano o con cualquier otro servidor el fichero de configuración, que en este como también es muy parecido al anterior que hemos visto de SSH, ¿de acuerdo? Que sería este fichero de configuración. Nos viene predefinido con un tiempo que nos da de 600 minutos o hasta 7200 minutos. Y yo aquí, por ejemplo, podría agregar un apartado más, que sería este, por ejemplo, de tal manera que daríamos este rango de IPs. Estaríamos configurando este rango de IPs para dar desde la 150 a la 200 con un router 254 con unos DNS 1 y 2 y un nombre de dominio mydomain.example si tuviéramos ese dominio configurado en la compañía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, simplemente tendría que tendría que hacer todavía una última cosa, que sería también configurar otro fichero para decirle por qué tarjeta vamos a sacar estas IPs. Bueno, pues eso tendríamos que configurar otro fichero de configuración, que es este de aquí, y entonces aquí imaginamos que tuviésemos una segunda tarjeta configurada, que en este caso no la tenemos, una para gestión y otra para repartir IPs. Si nosotros le decimos if config no funciona if config, si le digo IPA, si me salen, tenemos la de loopback, que la conocemos, y luego tenemos ET0, la interfaz ET0, si tuviésemos el interface ET01, de acuerdo, reiniciando el servicio de DHCP, pues me sacaría esas IPs por una tarjeta de red secundaria, que en este caso no nos va a funcionar en AWS, ¿de acuerdo? Y no instalamos una segunda tarjeta de red para que sacase las IPs por ahí, pero la configuración sería tal y como la hemos configurado ahora mismo. Por lo tanto, pues un vistazo a sistemas operativos Linux, una parte de envío de ficheros todavía muy conocido en la empresa, que cada vez se está sustituyendo más por sistemas como S3, ¿de acuerdo? Un firewall de nivel al sistema operativo muy parecido a lo que es el firewall avanzado de Windows, o lo que serían los security groups en AWS, y un servicio de Dynamic Host Control Protocol para repartir IPs de forma automática, tal y como hace un router, un switch, muchos dispositivos de seguridad, un Windows o un Linux. Bueno, hasta el siguiente vídeo, nos despedimos, un saludo.